Querida familia, amigos, muy buenos días y agradecemos que se hayan conectado con nosotros en esta mañana para ser bendecidos juntamente. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, podemos leer una parte de la historia de David, y es como es cautiva su familia, todos los moradores que habían allí en Siclag, porque él no estaba, había ido con su ejército a otro sitio porque estaban en guerra, y como los de Amalek habían puesto prisioneros a todos los que estaban en el campamento, a todas las mujeres y a todos los que con ellas estaban. Además habían prendido fuego a la ciudad, y eso trajo gran dolor y angustia a los varones de ese pueblo, a David. Amén. Dice entonces en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Cuando viene tribulación, cuando viene una gran tristeza, hay llanto en el corazón, nos angustiamos, sentimos un gran dolor, y esto le ocurrió al rey David y a los varones que con él estaban. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Miren lo que estaba sucediendo, era tan grande el dolor, la angustia, la tristeza, la desazón, que el pueblo está culpando a David de ese dolor tan grande, de esa pérdida tan angustiante que estaban pasando, y pensaban apedrearlo, porque dice la palabra que estaban en amargura de alma, era un dolor inmenso. Tal vez muchos de nosotros hemos sentido ese dolor tan grande en algunas ocasiones, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y es lo que debemos hacer, por difícil que sea la situación, por más grande que sea el dolor por el que estemos pasando, tenemos que fortalecernos en el Señor, recordar que no estamos solos, que tenemos a un Dios de nuestro lado, como hizo David en este día. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Esa era una indumentaria especial que se ponía el efod. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios, para ir a buscar al Señor. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando vamos al Señor en dolor, en angustia, a buscar su ayuda, a buscar su auxilio, Él no solo nos escucha atentamente, porque Él nos ama y quiere el bien para nosotros. No solo nos escucha atentamente, sino que nos responde. Nos responde, y aquí le dio la certeza a David de lo que le estaba preguntando. Miren que cuando vamos al Señor y buscamos consejo, Él nos dará el mejor consejo. Si nosotros damos tiempo
y esperamos el tiempo para que el Señor hable. Porque muchas veces vamos al Señor a contarle nuestras cosas, a pedir un consejo, a pedir su ayuda, pero por los afanes hablamos y rápidamente salimos de su presencia y no damos el tiempo a que el Señor nos hable, a que el Señor nos aconseje, a que el Señor nos diga qué hacer en tal o cual situación que estemos pasando. Miren lo importante de tener el tiempo, darle el tiempo al Señor para que hable. Y no tanto darle el tiempo al Señor porque Él habla, sino darnos el tiempo de esperar a oír la voz, el consejo del Señor, porque eso nos evitará muchos dolores, muchas angustias, porque el Señor nos quiere ayudar, pero tenemos que dejarnos ayudar. Él hace su parte, pero yo hago la mía. Amén. Entonces el Señor le dijo, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y miren que él toma 600 hombres que estaban con él y se va en busca de lo que le habían quitado, porque se lo habían llevado todo y quemado la ciudad. Luego quedan en un lugar unos hombres, quedan 200 hombres en un lugar. Siguen adelante en la travesía. Y otros 200 hombres quedan porque están agotados, están cansados. Y él sigue con los hombres que le quedaron, va en busca del enemigo, a atacar al enemigo, porque Dios le había dicho que sí, que lo hiciera, que los persiguiera, porque de cierto los iba a alcanzar e iba a recuperar todo lo que el enemigo le había robado, le había quitado. Amén. Y así lo hizo. Así lo hizo. Y David recuperó a sus esposas, a las esposas de los hombres con los que estaban. Todo lo que les había sido quitado, el Señor se los devolvió, porque Dios es un Dios de restitución, mis hermanos. En Dios no hay pérdida. Él pelea nuestras batallas. Él es quien nos fortalece, quien fortalece nuestros brazos, nuestras manos. Amén. Y damos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque nos ama tanto que dio a su Hijo para morir en una cruz por ti y por mí. Estamos en las mejores manos, aunque estemos pasando por momentos de angustia, de desazón, de no saber qué va a suceder. Pero tenemos que tener la certeza que si vamos y buscamos de Dios, buscamos al Señor, buscamos su presencia, Él nos dirá qué hacer. Él hará algo en ti, en tu familia. Algo hará el Señor, porque se complace en bendecirnos. Amén. Confiemos plenamente en el Señor y adorémosle, gocémonos en su presencia. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es quien nos puede ayudar. Él nos sacará en victoria de la situación por la que estemos pasando. Quitará la tristeza y vendrá el gozo. Porque hay tristeza cuando perdemos seres queridos, cuando suceden situaciones difíciles, cuando hay enfermedad. Pero el Señor viene con su mano poderosa y sana a aquel que está enfermo en esta hora. Sana a aquel que está enfermo. Quita la angustia, la tristeza, la depresión de aquellos que están en esa situación. Gracias, Señor, te damos en esta hora por amarnos, por bendecirnos, Señor, por querer lo mejor para aquellos que te buscan, para aquellos que te aman. Gracias porque tú eres el poderoso de Israel. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos en esta hora y recordamos tantas y tantas cosas buenas que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Gracias porque lo que somos, lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. Tú eres quien levanta a aquel que está caído, Señor. Aleluya, Señor. Gracias porque eres nuestro consolador, Señor. Aleluya, bendito y maravilloso eres tú, Señor.
Te adoramos, te exaltamos, mi Padre precioso. Glorioso eres, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Te adoramos, mi Rey. Te exaltamos. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendito eres porque estás en este lugar, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Gracias porque eres el milagroso, Señor. Gracias porque tú eres quien nos consuela, Señor. Gracias porque eres quien hace realidad, Señor, mi ruego, Señor, mi petición, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de promesas, Señor, y tú las cumples, Señor. Porque el hombre falla, el hombre no cumple sus promesas, pero tú sí, Señor. Gracias porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aleluya. Gracias, Señor precioso, Señor. Gracias por amarnos como lo haces, Señor. Gracias por estar pendiente de tus hijos, Señor, de lo que les acontece, Señor. Gracias porque tú te dueles con su dolor, pero te alegras, Señor, con su gozo, con su alegría, Señor. Gracias. Gracias porque tú te mueves, Señor, en favor suyo, Señor. Aleluya, Señor. Nos gozamos en esta mañana creyendo que tenemos a un Dios grande, poderoso, Señor, maravilloso, experto en milagros, y Él es quien va a cambiar tu situación. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, mi Rey. Les dejo, familia, en compañía de mi esposito, que trae la palabra que el Señor ha dado para nuestro alimento. Amén. Les dejo con Él. Amén, buenos días, bienvenidos en esta hora. Todos los que se sintonizan con nosotros, sean todos bienvenidos. Siéntete en casa. Y aprovechamos para darte las gracias por permitirnos llegar hasta tu casa, hasta la sala de tu casa, y poder dejar una palabra en el corazón, una palabra de esperanza, una palabra de confianza, una palabra que nos levante del lugar de postración quizás donde nos encontramos, una palabra que nos despierte nuestro espíritu y avive nuestros corazones. Amén. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, hace unos años atrás, yo pensaba que el pastor que traía la palabra y quizás la esposa a veces que empezaba el culto como lo ha hecho mi esposa en esta mañana,
yo decía, oiga, tienen que ponerse de acuerdo de qué van a leer, qué canciones hay que tocar, y eso puede ser. Pero lo maravilloso es que, como ha sucedido en el día de hoy, no hemos hablado con mi esposa acerca de cuál es la palabra. Ella no sabe cuál es la palabra. Pero me gozo y bendigo la vida de mi esposa, te bendigo, mi amor. Porque el pasaje que leyó introduce el tema que el Señor trae para nosotros en esta hora. Así que ten presente el pasaje que leyó mi esposa en el primer libro de Samuel y el capítulo 30. Dice allí que Samuel había ido a la guerra y había ido con sus hombres, 300, los que posteriormente se constituyeron en los valientes de David. Y cuando regresaban de la guerra, estando apenas a unos cuantos, quizás metros de su tierra de Ziklag, la alegría que venía con esos hombres, la conversación que traían de cómo habían derrotado al enemigo, se veía la alegría en sus rostros. Pero en la medida que iban avanzando hacia Ziklag, hacia su casa, el aspecto de su rostro, la apariencia, comenzó a cambiar. Porque a lo lejos empezaron a notar que algo humeaba, una columna de humo se levantaba a lo lejos. Y se miraron unos a otros un poco desconcertados de qué era lo que estaba sucediendo. Y dejaron de hablar. Su sonrisa se borró de sus labios. Y mirándose unos a otros, salieron corriendo para llegar más pronto a Ziklag. Cuando llegan y entran por la ciudad y empiezan a ver solo destrozos, casas derribadas, humeantes, algunos muertos por allí quizás, desorden. Y todos empiezan a llamar a sus familias y no hay respuesta. Después de echar una ojeada rápida por el lugar, se dan cuenta que han sido asaltados por los merodeadores, los enemigos. Los amigos de David se voltean hacia él: culpa tuya que esto nos haya acontecido, porque fuimos a pelear una guerra que no era ni la nuestra, y por estar en lo que no debíamos nos han asaltado. Se han llevado nuestras mujeres, se han llevado nuestros hijos, se han llevado nuestras propiedades, nuestros enseres, todo. Arrasaron con todo. Y como leyó mi esposa, la Biblia dice que este pueblo se angustió mucho porque tenían amargura de espíritu, de alma. Y lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar. Hasta cuando ya las cuencas de sus ojos no aguantaron, no tenían más lágrimas. Y David, por un lado, se entristeció, pero por el otro lado tuvo temor. Porque sus amigos, sus 300 amigos, que le estaban echando la culpa, hablaron de apedrearlo, matarlo. Como dirían por ahí con esos amigos, ¿para qué enemigos? Pero David, un poco apesadumbrado, contristado en su espíritu, en su corazón, simplemente le dice al sacerdote que le acerque el éfod, el traje de gala, para presentarse delante del Señor.
¿Qué haces en casa cuando tu enemigo te acecha? ¿Qué haces en casa cuando has sido saqueado en tus cosas? Donde ha sido menoscabada tu economía, tu trabajo, tu negocio, por causa de la pandemia, la recesión económica, el gobierno. Comienzas a buscar culpables. Le echas las culpas al gobierno, a la alcaldía, al vecino. ¿Qué haces? Pero dice que David se refugió en el Señor y tomó consejo. Y la pregunta de David fue clara. Señor, perseguiré a quienes nos han robado, a nuestros merodeadores. Y le dijo más David, los alcanzaré. Porque pudo haberlos perseguido, pero nunca haberlos alcanzado. Así que hubiera sido una carrera infructuosa, sin resultados. Quizás como las carreras que nosotros pegamos. Salimos a la carrera y corremos y corremos y corremos y no alcanzamos la bendición. Porque no somos concretos en nuestra oración. Y el Señor le responde y le dice a David, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y le dijo más el Señor, y recuperarás todo lo que te han robado. Y tú conoces el desenlace de la historia. Salieron a perseguirlos, los alcanzaron ciertamente. Y dice la Biblia que todo lo recuperó David. Inclusive tomó del botín del enemigo. El botín era la recompensa de parte de Dios por haberlo tenido en cuenta en sus decisiones. Y se hablaba después del botín de David. Ahora, si lees esa historia en casa, que te animo a que la leas en el primer libro de Samuel y capítulo 30, Dios le trajo bendición a David, a los 300 hombres, a su familia, a su casa, a su pueblo, a su nación, a partir de un dolor, de una aflicción, de una amargura. Y de eso queremos hablar en esta hora. Le he puesto un título a este mensaje. Y el título que lleva, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y quizás tú has escuchado esa expresión, o quizás tú mismo la has dicho. Expresiones como, Dios sabe cómo hace sus cosas. Expresiones como, no hay mal que por bien no venga. Expresiones como, tranquilo, todo obra para bien. En estos días pasados, mi nuera y mi hijo estaban en una capacitación para optar por un empleo. Hicieron toda su capacitación extenuante, desde la mañana hasta la tarde, ellos esmerados, esforzados, comprometidos con la capacitación. Y el momento en que fueron a firmar, porque los llamaron para firmar el contrato, les dicen, hasta aquí, ya no hay más. Así que tanto mi nuera como mi hijo quedaron de primeras entre los que ya no hay más. Ya no hay más. Así que ese día mi nuera regresó y con lágrimas en los ojos nos contaba
de su decepción, de su tristeza, que había cosas que no entendía, otras que no comprendía. Y yo le dije, tranquila, si quieres un consuelo, yo también tengo un montón de cosas que no entiendo y no comprendo. Y quizás en ese momento, esas famosas frases sirven para todo. Y así como sirven para todo, nos hacen quedar sumamente bien, como super espirituales. Porque después de que presentas una hoja de vida, haces la capacitación y no te dan el trabajo, aparece esta frase, esta famosa frase. Seguro no te convenía. Dios te dará algo mejor. ¿Pero qué? ¿Qué con la persona que está esperando una oportunidad? Cuando hay una relación de noviazgo y la pareja por algún motivo, pues después de algunos años de noviazgo no se casan. Entonces aparece de nuevo la frase. ¿Sabrá Dios de qué te habrá librado? Alguien mejor vendrá para tu vida. ¿Pero qué de la persona? Cuando tienes un negocio en el cual has invertido tiempo y finalmente el negocio no se concreta, y ahí aparece la famosa frase, la frase de seguramente algo malo iba a pasar. Dios ya te abrirá una puerta mejor. Y esa es nuestra teología de la vida. Pero quiero que vayas conmigo al libro de los Romanos y el capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Y el verso 28. Dice la escritura, preste atención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, repite conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Repítelo conmigo ahí en casa. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora escuche. Aunque nuestras frases célebres, aunque nuestras frases famosas, aunque nuestras frases inspiradoras suenen atractivas y convincentes, no suenan igual. ¿Qué dije yo? No suenan igual a lo que leemos en Romanos capítulo 8 y verso 28. De que todas las cosas nos ayudan a bien, obran para bien, cooperan para bien. Ahora preste atención. Aunque este es un versículo que está en la palabra de Dios
es una promesa del Señor. Esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra tampoco es para el que la lee. Esta palabra no es para toda persona. Y tú me dirás, ¿cómo así, pastor? Pero si es la palabra de Dios y Dios cumple su palabra. Y yo le digo, sí, Señor, así es. No es para todos. Y antes de seguir adelante, veamos para quiénes no es esta palabra. Para quiénes no es. Romanos 8:28. En primer lugar, esta palabra no es para el que no quiere aprender, para el que no es enseñable, para el que no se deja enseñar. Porque comienza diciendo, Romanos 8:28, y sabemos, diga conmigo, y sabemos. Ese verbo, sabemos, es para aquel que quiere aprender. Por eso sabe. Es para aquel que se deja enseñar. Que no sabe, pero cuando se deja enseñar, sabe. Es para aquel que invierte tiempo en aprender. Por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras. Cuando tú escudriñas las Escrituras, entonces sabes. Así que esta palabra de Romanos 8:28 no es para el que no quiere aprender. Esta palabra tampoco es para el que no tiene amor. Todo aquel que tiene dificultad, por un lado, para recibir amor, pero por otro lado, para dar amor, escuche eso, no recibe esta palabra. No la recibe. Porque dice Romanos 8:28, a los que aman, a los que aman. Y escuchen lo que dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 3. Si yo hablo en lenguas, tanto humanas como angelicales, y no tengo amor, dice la Biblia, soy metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si no tengo amor. Dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 13, si yo profetizo, si entiendo todos los misterios, si tengo toda la fe del mundo y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y sigue diciendo, si soy sumamente generoso, dadivoso, si me doy inclusive a mí mismo y no tengo amor, de nada me sirve. Así que Romanos 8:28 tampoco es para el que no tiene amor. Pero no solamente para el que no tiene amor, sino para el que no ama al Señor. El que no ama al Señor no puede reclamar la promesa de Romanos 8:28. Dice la Biblia en 1 de Juan, el capítulo 4, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo que quiere decir que al no amar a Dios, estamos rechazando, de plano, estamos rechazando su amor. Y por eso no le podemos amar.
Tú amas al Señor, pero como resultado de que Él te amó primero. Y si no has sido llamado, Romanos 8:28 tampoco es para ti. Porque dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Recibir una invitación no quiere decir que eres llamado. Y escuche esto, porque el mismo apóstol Pablo hace claridad en este punto. Dice 1 Corintios el capítulo 1 y verso 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escucha bien. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que hay tres tipos de grupos, o tres grupos. El primer grupo, los judíos, que confiaban en su religión, en sus ritos, en su protocolo, y para ellos la cruz era una ofensa. Así que los judíos no pueden reclamar la promesa de Romanos 8:28. Pero sigue diciendo, los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, como tú y como yo. Estos gentiles confían en la filosofía y en el saber humano, en la sabiduría humana. Y para ellos la cruz era tontería, era locura. Así que Romanos 8:28 tampoco es para los gentiles. Pero dice, pero los llamados, amén. ¿Dónde están los llamados? Diga, aquí estoy, amén. Los llamados forman un grupo diferente que provenían tanto de los judíos como de los gentiles que decidieron abandonar sus creencias, abandonar sus tradiciones, y Dios los llamó. Y como Dios los llamó, escuche bien, ahí les extendió la tarjeta de invitación. Dios los llamó y ellos habían aceptado el llamado y respondieron a ese llamado. Para ellos, para los llamados, para este grupo selecto, la cruz era poder de Dios para salvación. Así que Romanos 8:28, aunque esté en la Biblia, aunque sea una promesa de Dios para tu vida, aunque Dios te ama, porque Dios te ama, pero no es para todos. Romanos 8:28 no es para todos, como hemos visto. Ahora, de aquí en adelante, nos queda mucho más fácil deducir para quiénes es esta palabra, para quiénes es esta promesa de Romanos 8:28 y cómo ha de cumplirse. Porque escúcheme bien, siempre que estamos en una situación como las que le conté de mi nuera, de mi hijo, coloquialmente uno dice, tranquilo, Dios sabe cómo hace sus cosas, algo mejor vendrá. Tranquilo, que no hay mal que por bien no venga. Y suena bonito. Y ese es un versículo que lo tenemos ahí como el que saca una espada. Y que quizás te
te hace quedar bien. Pero cuando leemos el contexto de Romanos 8:28, y el contexto es todo el capítulo, vamos a ver que Romanos 8 se mueve en un mundo que gime, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de sufrimiento. Es un capítulo donde acontecen tantas cosas, como me dijo mi nuera, que no entendemos, que no sabemos. Es un capítulo que en medio de nuestra debilidad no llegamos a comprender. Y quizás es lo que estamos viviendo en la actualidad. Los tiempos de la actualidad se parecen a Romanos capítulo 8. Porque la pandemia, nadie esperaba una pandemia. El C-19, un virus que mata a la gente. La crisis económica. El colapso del sistema de salud. Miren, van a ser 15 días. Llamamos a la EPS para que nos vinieran a hacer un examen del COVID por prevención. Y hoy es el día y no han venido. Ese es el colapso del sistema de salud. En la actualidad, a muchos les han disminuido el sueldo y muchos otros han perdido su empleo. La necesidad está por doquier. Los contagios han aumentado de una manera vertiginosa. ¿Y qué decir de las muertes que se han incrementado a causa del C-19? Así que en este tiempo es como estar viviendo Romanos 8. La desesperanza reina en todo lugar. Y es en medio de esa situación, en medio de esas circunstancias, es cuando aparece el Señor como con una palabra como la que nos está trayendo en esta hora. Una palabra salvadora, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. Amén. Porque Romanos 8:28 comienza diciendo, y sabemos. En mis estudios de teología me enseñaron el valor de cada palabra en la Escritura. Y si está escrita, es por algo. Tiene un significado. Así que cuando leemos y sabemos, esa partícula y es una conjunción. Una conjunción. Y una conjunción es la unión entre dos o más cosas. Esa conjunción y de Romanos 8:28 conecta lo que Pablo está por decir con lo que ha dicho hasta aquí. Amén. Y Pablo en Romanos capítulo 8 viene hablando de que el creyente vive en un mundo caído por el pecado, como en nuestro tiempo. Romanos 8 está hablando que el creyente vive en un mundo fracturado, vive en un mundo que está desalineado del propósito de Dios. En una palabra, lo que vemos a nuestro alrededor, en su mayoría no es bueno, ni es recto delante de Dios. Como en nuestros días, como en nuestro mundo. Por eso le digo que estos tiempos se parecen a Romanos capítulo 8. Léelo en casa. Porque estamos en un mundo caído por el pecado.
Y este es el tiempo, escuche bien, donde más violaciones de menores se han presentado precisamente al interior de la familia y en tiempos de cuarentena. Mundo caído por el pecado. En un mundo fracturado. Si hay algo fracturado en este momento, es nuestro mundo. Fracturada la economía, fracturada la familia, fracturado por la pandemia, fracturada las iniciativas, fracturada nuestra vida porque hay mortandad por cuenta del C-19. Un mundo fracturado en los principios y valores. Un mundo fracturado en su desarrollo. Un mundo lejos del propósito de Dios. Y llega justo Romanos 8:28. Y sabemos, di conmigo, y sabemos. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es lo que creemos, y lo que sabemos y creemos es lo que esperamos. Porque cuando lees Romanos capítulo 8 y verso 28, podemos llegar a pensar de la siguiente manera, présteme atención, que mi amor por Dios es lo que me asegura el cumplimiento de su promesa. Porque eso es lo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que pareciera que es mi amor por Dios, por el Señor, el que asegura esa promesa. Podemos llegar a pensar así. Pero podemos llegar a pensar que si todo va a obrar para bien, entonces lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Amar a Dios. Amar a Dios. Pero podemos llegar a pensar que si es mi amor por el Señor, entonces si mi amor por el Señor es fuerte, las cosas obrarán para mi bien. Pero en cambio, si mi amor por el Señor es débil, entonces Romanos 8:28 no aplicaría para mí. Porque mi amor es débil. Así que Romanos 8:28 no está condicionando el nivel de amor a Dios, nuestro amor al Señor. No está condicionando ese nivel. Aunque ciertamente es el amor la señal de identificación que nos da identidad a los que aman a Dios. Y esa frase, a los que aman a Dios, es la tarjeta de invitación para el creyente. Así que en esta hora, Dios te está extendiendo esa tarjeta de invitación a los que aman al Señor. Ahora, ¿qué es lo que está dando a entender la Escritura? Con esa frase, a los que aman a Dios. Está diciendo a los que han nacido de nuevo, a los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Está denotando al que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Está diciendo lo que veíamos el domingo anterior. Aquel que por medio de la fe y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido justificado. Entonces hay una respuesta ante la invitación que el Señor nos extiende.
es el que entiende que Dios me amó primero. Y como yo entiendo que Dios me amó primero, entonces yo amo al Señor. Respondo al amor de Dios. Entonces, aquí podemos decir que no es mi amor por el Señor lo que sostiene esta palabra, esta promesa. Lo que sostiene esta promesa de Romanos capítulo 8 y verso 28 es Dios mismo. Dios mismo. Y sigue diciendo Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando llegamos a este punto, cuando estamos en una situación como la de mi nuera, como la de mi hijo, quizás como la situación que estás viviendo en casa, uno realmente, como cristiano, realmente sí espera que todas las cosas obren para bien. Uno sí creería con certeza que todas las cosas obren para bien. Pero mire lo que asociamos a esto. Escuche esto. Para que Dios te conceda algo mejor de lo que ahora tienes. ¿Qué quiere decir eso? Un mejor empleo, un mejor trabajo, una mejor salud, una mejor casa, una mejor de lo que quieras. Asociamos eso. Pero cuando leemos cuidadosamente Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El espíritu de la palabra, escuche bien, en Romanos 8:28 tiene su realización o se concreta, se materializa, se hace efectiva, no en el presente, sino en el futuro, en el porvenir. Amén. Así que con esta palabra, con Romanos 8:28, miramos hacia el futuro, miramos hacia el porvenir. Amén. Para encontrar esperanza y gozo en el ahora. Amén. Pero ¿qué sucede en la práctica? Aunque sabemos que dice que todas las cosas les ayudan a bien, vemos eso como inalcanzable, como algo lejano, como algo que no es para mí. Porque pasa el tiempo, pasan las situaciones, pasan los casos y tú sigues esperando que todas esas cosas obren para bien en tu vida. Y entonces en vez de gozarte por adelantado, y eso es fe, entonces terminas afligiéndote, terminas frustrado y termina como los hombres de David, con amargura de alma, de espíritu. Y escuchen lo que dice Romanos 8:18, que es el contexto de la palabra. Pues tengo por cierto, si hay algo real, es esto que va a decir el apóstol Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del presente, los problemas, la escasez, la necesidad, la enfermedad, la amenaza del presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse. Lo que ahora estoy sufriendo, lo que ahora estoy viviendo, no es nada para la gloria que nos espera. Amén. Esto quiere decir que todo, absolutamente todo, lo que estemos atravesando o lo que estemos por atravesar, lo haremos, pero con la mirada puesta en el Señor, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe y el autor y consumador de esta palabra. Amén. Así que todo lo que menciona Romanos 8:28, esa palabra todo, no es un mejor carro, no es un mejor trabajo, no es una mejor salud, no es una mejor familia, no es mejor dinero. El bien que menciona, porque dice que todo obra para bien, el bien que menciona es que seamos transformados y nos parezcamos más a Cristo mientras estamos en esta tierra. Es para hacernos conforme a la imagen del Señor. Es para que lleguemos, como dice el libro de Efesios, hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y aquí es donde debemos descansar, en que Dios te ama, Dios me ama, en Cristo Jesús. Amén. Y nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Y escúcheme bien, porque aquí se te va a caer tu teología y va a ser puesto un nuevo fundamento. Dios usará, ya dije, Dios usará tu dolor, Dios usará tu sufrimiento, Dios usará tu prueba para un fin mayor. Amén. El verdadero bien es ser más como Jesús. Amén. Y permítame ilustrarle con un ejemplo. Tú conoces la vida de este varón, de José. Y la vida de José es probablemente de las más conocidas en el Antiguo Testamento. Y has de recordar que sus hermanos lo odiaban, porque tuvo dos sueños, donde José se veía como rey sobre ellos. Así que sus hermanos planean deshacerse de José. Primero lo arrojan a un pozo, luego lo venden como esclavo y le mienten a su padre, diciendo que a José lo ha matado un animal salvaje. Y José llega a Egipto. Y estando en Egipto, parece prosperar en la casa de Potifar. Hasta que la mujer de Potifar lo acusa injustamente de intentar violarla. Arrestan a José y lo ponen en la cárcel. Pareciera en la cárcel que las cosas empiezan a marchar bien para José, porque es hecho jefe de los carceleros. Allí se encuentra con dos súbditos de Faraón, el panadero y el copero. Y el copero, cuando sale de la cárcel, le promete a José que le va a ayudar con Faraón. Pero pasan 2 años
Y las esperanzas de José se empiezan a esfumar, porque al parecer al copero su ayuda se le olvidó lo que le prometió. Y pasan 17 años desde el día que fue metido en la cárcel. 17 años. Y por ningún lado, José mira para todos lados, y por ningún lado aparecen las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas que obran para bien. Por ningún lado está. Parece ser tu historia. Parece ser la historia de mi nuera. Parece ser la historia de mi hijo. Por ningún lado aparecen todas las cosas que obrarán para bien. Pero finalmente aparece la oportunidad. Y Dios me dice que te diga, viene tu oportunidad. Amén. Viene tu oportunidad de interpretar el sueño de Faraón. Y como resultado de ello, ascienden a José. Y es lo que llamaríamos hoy en día el vicepresidente de Egipto. Luego viene la hambruna, y con la hambruna llegan sus hermanos, los hermanos de José, llegan a Egipto en busca de alimento. Y cuando sus hermanos se dan cuenta que el que tienen enfrente de sus ojos es nadie menos ni nadie más que José, su hermano, ahora Señor de toda la tierra. Así que José lo único que les dice es, no se pongan tristes y no les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida, escuche esto, me envió Dios delante de vosotros. No les pese haber hecho lo que hicieron conmigo. Esto era el propósito de Dios. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación, les dice José. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Y más adelante, en el capítulo 50, José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Amén. Que te hagan todo el mal que quieran, que te hagan todo el mal que quieran. Dios va a disponer todo para tu bien, en el nombre de Jesús. Dios dispuso todo para bien en la vida de José, incluyendo el desprecio de sus hermanos, incluyendo la maldad de sus hermanos, incluyendo la falsa acusación de la esposa de Potifar, incluyendo los 17 años encarcelado injustamente, incluyendo el olvido del copero, su aparente ayuda. Y en medio de nuestro sufrimiento, escúcheme bien, sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu vulnerabilidad, Dios obrará providencialmente en todas las cosas, buenas o malas. Dios va a usar tu calma o tu tormento, tu tormenta para tu bien.
Dios va a usar tu salud o tu enfermedad. Dios va a usar tus momentos alegres y tus momentos tristes. Dios va a usar tus momentos claros y tus momentos oscuros para tu bien. Dios va a usar tus momentos dulces y los amargos. Dios va a usar los momentos fáciles y difíciles. Dios va a usar la prosperidad y la pobreza. Dios va a usar tu comodidad y tu sufrimiento, la vida y la muerte, para que todo obre para bien. Amén. Alguien que lo crea. El bien de Romanos 8:28. No debemos perderlo de vista. Y no debemos limitarlo a un simple bienestar material, a un simple bienestar físico o circunstancial. El bien de Romanos 8:28, el verdadero bien, es algo mucho más alto y más sublime, es mayor, amén, y está relacionado con el propósito de Dios para tu vida. Amén. Y voy terminando con esto. Le preguntan a un cierto joven que llegó recién a una iglesia. Le pregunta el pastor: ¿eres salvo? Y el joven responde: por supuesto que soy salvo. Por supuesto que soy salvo. Y el pastor le pregunta: ¿y cómo te salvaste? El joven, muy seguro en sus palabras, le contestó: bueno, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Un poco extrañado el pastor y el consejero que estaban allí, mirando al joven, y le preguntan: ¿cómo así? Que Dios hizo su parte y tú la tuya. Y el joven dice: sí, Dios hizo su parte. Y la parte de Dios fue salvarme. Y le preguntan: ¿y tu parte? Digo: bueno, mi parte fue pecar. Mi parte fue pecar. Me alejé de Dios tan rápido como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Dios corrió detrás de mí. Dios corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Déjame decirte, Dios está corriendo detrás de ti y te va a alcanzar. Amén. Así es como ocurre. Si en esta hora no has reconciliado tu mente, no has reconciliado tu corazón con el propósito y la voluntad de Dios, escúchame bien, porque puedes estar reconciliado con tu mente, pero no con tu corazón. Y hay una fractura en tu vida. Hay una fractura. Por eso en esta hora, si no has reconciliado tu mente y tu corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios, este es el momento de hacerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo? Para que puedas ver el obrar en todo de lo que Dios tiene para ti. Que todo obra para bien en tu vida. Amén. Y Dios ordenará las circunstancias de tu vida de modo que obren para el bien glorioso que viene sobre tu vida. Amén. Jesús sufrió, pero escúcheme bien, no para que nosotros no tuviéramos que sufrir, sino para que cuando nosotros sufriéramos, llegáramos a ser semejantes a Él. ¿Qué usó el Señor en la vida de Job para que todo obrara a su favor? Usó su sufrimiento, usó su dolor, usó su enfermedad, usó la pérdida de su familia,
usó la pérdida de sus siervos, usó la pérdida de su ganado, usó toda la aflicción de Job. Por eso en el capítulo 42 dice, y le restituyó Dios el doble de lo que Job tenía. Amén. Cuando lees Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es la idea de que Dios quitará el mal para reemplazarlo por el bien. Dios va a usar tu dolor para tu bien. Amén. Lo hizo con Ana. Usó su dolor para su bien. Lo hizo con José. 17 años de cárcel para su bien. Lo hizo con Pablo. Por eso Pablo escribió Romanos capítulo 8 para su bien. Y lo va a hacer contigo. Amén. Y te cuento un testimonio rápido y con esto termino. Hace un poco más de 10 años, 12, 15 años por ahí, nos ofrecieron un negocio. Parecía atractivo. Había que hacer una inversión importante. No teníamos el dinero. Pero como aquello nos sonó, y cuando a uno le suena, pues uno se mete. Quizás sin ni siquiera consultarle al Señor como hizo David. Y nos metimos con dinero prestado. Y grande fue nuestra derrota. Grande fue nuestro fracaso. Perdimos toda la inversión y quedamos con la deuda. Pero Dios usó eso. Amén. Dios usó eso para ver lo que hoy tenemos. Este ministerio, este canal de YouTube, esta entrada a tu casa. Amén. Dios usó nuestra deuda, usó nuestro fracaso, usó nuestro dolor para darnos bien en todas las cosas. Todo obró para bien. Amén. Y hoy estamos felices. Amén. Así que si tú quieres venir a reconciliarte con el Señor para que todo obre para bien en tu vida, este es el momento. Dígale conmigo, Señor Jesús, había entendido mal Romanos capítulo 8. Yo pensé que era todo lo mejor que me ibas a dar, que el dolor iba a ser quitado, que la aflicción iba a ser quitada, que venía un puesto con un salario agradable, atractivo. Señor, pero hoy he entendido que vas a usar lo que yo tengo, vas a usar mis ingredientes, mi dolor, mi fracaso, mi terquedad, Señor, mi obstinación, para que todas las cosas obren para bien, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, me alineo con tu palabra. Hoy alineo mi mente, alineo mi corazón, alineo mis motivaciones, alineo mis pensamientos con el propósito de Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablarme en esta hora, a mi corazón, a mi espíritu, a mi mente. Yo someto mi voluntad, someto mi carne, Señor, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque todo obrará para bien. Aún las cosas que no son buenas, tú las usarás para mi bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y si tú no has entregado tu vida al Señor y dices, entendí la palabra, pero no he recibido la invitación, ¿qué puedo hacer? Bueno, si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento.
Y si ese es tu deseo y ese es tu anhelo, dile, Señor Jesús, en esta hora, yo te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que soy pecador y que he vivido apartado de ti. Pero en esta hora he escuchado tu palabra. Por eso te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco, Señor, que fuiste a la cruz del Calvario y moriste en mi lugar. Y perdonaste mis pecados y me diste la oportunidad de tener la vida eterna. Hoy, Señor, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que Romanos capítulo 8 y verso 28 es para ti. Créelo en tu corazón. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos pronto.